Fiesta de la costilla aquí en Naranjal, Alto Paraná. Una cantidad impresionante de gente, ya todos en este momento sirviéndose el asado que viene con ensalada, con sopa paraguaya. Se está preparando, así sale el costillar, así salen. Ustedes están viendo allí cómo salen. Estos van ya para las mesas, un promedio de 25 personas que pueden servirse la costilla que se está preparando. Y acá van a ver ustedes una cantidad muy grande, muy numerosa de costillas preparadas en este momento al fuego. Prácticamente de esta mañana ustedes pueden ver que alrededor se pusieron las leñas y el asado entre medio, y ahí se han estado cocinando, asando desde esta mañana. Ahora son prácticamente las 12 y están empezando a salir las costillas en los costillares para ser entregados a las respectivas familias, en las respectivas mesas también. Siguen saliendo los costillares, son costillas enteras que familias en un promedio de 25 personas compran y se sirven de una manera muy organizada. La cuestión aquí en Naranjal, en el departamento del Alto Paraná. Acá sale otra costilla, ¿no? En este momento ya está siendo llevada para una de las mesas, una de las tantas mesas. Es impresionante, repito, la cantidad de gente que hay en este momento aquí en el salón parroquial, en el tinglado, un enorme tinglado en la ciudad de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná. Muchísima gente, mucha gente concurriendo acá, un hermoso día, una hermosa jornada, pareciera una jornada de primavera, acá con tanta gente, repito, pasando un hermoso día en Naranjal, aquí en el Alto Paraná. Estamos esperando el turno que en este momento pueda salir uno de los costillares, para también en este caso llevar a la mesa que tenemos en este día acá. Acá viene llegando, acá tenemos uno de los costillares que va saliendo y que en este caso vamos a acompañar, ¿sí? Aquí estamos llevando el costillar, que en este caso ya con anticipación de más o menos 2 meses reservamos entre varios miembros de nuestra familia para venir a compartir esta fiesta. Ustedes van a ver, es enorme el predio. Este itereita bisanco abre uocaru jamás abre ojo hinabe so ombisi abre que tata pisa y ya tío con árabe arane por ambas yepeva para aquí y tú piro y así van a sayete ya ves no sé más de que payepeva. Es el costillar que en este caso tenemos aquí en la ciudad de Naranjal, en el departamento del Alto Paraná. Estamos acompañando. Viene esto en una exposición muy grande que se hace aquí en la zona de Naranjal, en Alto Paraná. Ya se ha, bebé catuve, está intereita visa y ya estoy a mucha gente que llegó de distintos puntos del país para compartir esta fiesta enorme, la fiesta de la costilla, edición número 18, año 2022, aquí en Naranjal. Ven ustedes la cantidad impresionante de gente, repito, aquí en Naranjal, en el departamento del Alto Paraná. Un costillar asado por prácticamente 6 horas es el que en este momento está llegando a poquito a la mesa que vamos a compartir. Ustedes pueden ver la cantidad de gente impresionante aquí en el centro de Naranjal. Acá ven ustedes
Salón Parroquial Santa Catalina de Naranjal. En este momento están preparando, están descargando acá esta hermosa pieza de lo que es la costilla. Esto es parte de la fiesta de la costilla, edición número 18, aquí en Naranjal. Es lo que podemos ver entonces de esta hermosa pieza que ya dentro de un momento vamos a empezar a degustar. Mucha concurrencia, mucha gente, repito, aquí en el centro de la ciudad de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná. Esto es parte de lo que en este caso se preparó por espacio de 6 horas aquí en el patio del salón parroquial de Naranjal, Alto Paraná. Así.